por la invitación. A ver, la idea, el tema que vamos a revisar hoy es sobre el sistema inmune. La verdad es que una pincelada, porque adentrarnos en este tema necesitaríamos probablemente varias charlas. Pero sí es importante al momento de entender la fisiopatología de las enfermedades que manejamos y cómo actúan los tratamientos que le indicamos a nuestros pacientes. Entonces, nuestro sistema inmune básicamente consta de una inmunidad innata, ¿cierto? Que ahora, como está en boga, es, podríamos decir, la primera línea de nuestro sistema inmune frente a la entrada de algún patógeno externo. En la inmunidad innata participan principalmente barreras epiteliales, los fagocitos, dentro de ellos los neutrófilos, que son los primeros en llegar, tienen una corta acción, y luego vienen los macrófagos a apoyar esta respuesta, que tienen una acción un poquito más prolongada. Tenemos los natural killers y el sistema del complemento, entre otras cosas que vamos a ir revisando a lo largo de esta presentación. Y por otro lado tenemos la inmunidad adaptativa, que está mediada por los linfocitos B a través de la liberación de anticuerpos y los linfocitos T, que tienen un rol efector. Intenta con el mouse. Bueno, dentro de la inmunidad adaptativa tenemos la inmunidad humoral, que es la que está protagonizada por los linfocitos B a través de la secreción de anticuerpos y que actúa frente a microbios extracelulares. Ya a través de la secreción de anticuerpos lo que hacen es, por un lado, bloquear la infección y mediante la inmunidad, la citotoxicidad mediada por anticuerpos, que es a través de la activación de células o macrófagos que van a atacar ese microbio, y por otro lado la activación del complemento, que también va a ser otra de las vías por las cuales los linfocitos B van a atacar la infección. Y por otro lado tenemos la inmunidad mediada por células, que por un lado tenemos los linfocitos T, los linfocitos T helper, que van a actuar sobre microbios extracelulares, pero también sobre microbios que han sido fagocitados, ¿ya? Y lo que hacen es activar a los macrófagos y activar a fagocitos como los neutrófilos para que ataquen ese patógeno. Por lo tanto, como su nombre lo dicen, en el fondo van a ayudar a montar esta respuesta inflamatoria. Y tenemos también los linfocitos T citotóxicos o linfocitos T CD8, que actúa sobre microbios intracelulares. Ya esto es importante tenerlo en consideración, sobre todo por el virus que nos está atacando hoy en día, porque el protagonista del patógeno intracelular son los virus. Y este es como nuestro guerrero que va a ir a pelear cuerpo a cuerpo, digamos, con la célula que está infectada por este patógeno intracelular. ¿Qué pasa a nivel del sistema nervioso central y el sistema inmune? También tenemos una inmunidad innata, que está mediada, por la microglía. La microglía es una suerte, ¿cierto?, de macrófagos, pero del sistema nervioso central, y que está en constante vigilancia, y los astrocitos. Ahora, en general se dice que los astrocitos son malas células presentadoras de antígeno, pero vamos a ir viendo que tienen funciones más importantes también. Y los monocitos y las células dendríticas que se infiltran desde la periferia cuando ya hay inflamación y hay permeabilidad, aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, ingresan a atacar también, a montar una respuesta inflamatoria, y la célula dendrítica es nuestra célula presentadora de antígenos profesional, por decirlo así. Esto va a montar una respuesta inflamatoria que va a tener, en el fondo, por un lado, una función de neuroprotección, pero también podría ejercer en el fondo neurotoxicidad si es que hay una disregulación de la homeostasis, de la armonía del sistema inmune a ese nivel, ¿cierto? Es inespecífica y es nuestra primera línea. Y la inmunidad adquirida siempre va a ser mediada por los linfocitos T y los linfocitos B. Tenemos en el fondo estos linfocitos que ingresan desde la periferia, pero se sabe también que hay presencia de linfocitos B en el líquido cefalorraquídeo, y estos van a ser encargados en el fondo de dar la inmunidad adaptativa, de dar la memoria inmunológica, y también tienen un rol en los mecanismos de tolerancia.
¿Y qué es lo que pasa? Que desde el punto de vista académico, nosotros siempre tendemos a separar, ¿cierto?, la inmunidad innata de la inmunidad adaptativa, que actúan a distintos tiempos, pero no podemos nunca separarlas. La inmunidad innata activa a la inmunidad adquirida, pero la inmunidad adquirida en el fondo está en íntima relación con la inmunidad innata. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, con un tratamiento queremos eliminar los linfocitos B, no podemos pensar que solamente vamos a anular la función del linfocito B, sino que estamos teniendo una repercusión a nivel de todo el sistema inmune y de este ambiente inmunológico que hay, ¿sí? Entonces, para entender esta película tenemos que poder conocer y comprender el rol que tienen los personajes y los actores, y esto yo creo que muchos lo teníamos tal vez un poquito olvidado. Así que bueno, vamos a profundizar un poco en lo que es el sistema inmune periférico. Ya hablamos, ¿cierto?, de que tenemos en nuestra inmunidad adaptativa los linfocitos B, los linfocitos T, cómo actúan, y mencionar que los linfocitos T, los linfocitos de Helper, perdón, actúan mediante la activación de macrófagos, ¿cierto? Liberan citoquinas que van a ir a aumentar esta respuesta inflamatoria y además van a ir a activar a los linfocitos, en el fondo la proliferación y diferenciación de linfocitos T y linfocitos B para potenciar esta respuesta inmune. El linfocito T citotóxico que va directamente a matar a la célula infectada, y tenemos también dentro de los linfocitos T reguladores. Los linfocitos T reguladores en el fondo van a suprimir, van a ir a inactivar, producir la eliminación de linfocitos que están siendo activos, y esto va a permitir que la respuesta inmune sea autolimitada, pero también tienen un rol muy importante en los mecanismos de tolerancia inmunológica, en el fondo que nuestra propia célula no reconozca como extraño a nuestros componentes, digamos, que necesitamos normalmente para funcionar. Ahora, sobre los linfocitos T, tenemos, ¿cierto?, que tienen linfocitos T, hay efectores y reguladores, y esto es muy importante. La diferenciación del linfocito T, que se deriva en el fondo a nivel del timo, va a depender del microambiente de citoquinas que haya, ¿ya? Eso va a determinar que el linfocito tengamos una diferenciación a TGLPR1, TGLPR17 o un linfocito T regulador, por ejemplo. Y una vez diferenciados, no pueden volver a su estado naive. Pero quiero hacer un pequeño hincapié en este concepto, que es, ¿qué son las citoquinas? ¿Cierto? Las citoquinas son moléculas mediadoras de procesos inmunes, que son proteínas, bueno, de bajo peso molecular, y que su principal función es permitir la comunicación entre leucocito y leucocito, y los leucocitos y otras células. Y al unirse al receptor, se va a gatillar unas diversas cascadas de señalización que van a tener distintas respuestas. Entonces, dentro de las citoquinas tenemos, y que voy a comentarles, tenemos las interleuquinas. Las interleuquinas, que son principalmente secretadas por leucocitos, tienen un rol de comunicación a corta distancia. Ya hay alrededor de 20 citoquinas, son como las que son más reconocidas actualmente, y van a tener un rol muy importante en los mecanismos proinflamatorios y antiinflamatorios. Las quimioquinas son moléculas de señalización y en el fondo hacen un poco de director de orquesta, porque son, en el fondo son las que les señalizan el camino a los linfocitos y a las células, en el fondo, para su migración. Los interferones son otras citoquinas que tienen un rol en la inmunidad innata, y como su nombre los dice, se llaman interferones porque tienen un rol muy importante en interferir en las infecciones virales, en la replicación del virus, ¿ya? Y tienen un rol en montar también respuestas de tipo de activación macrofágica, etcétera, para combatir este patógeno que ingresa al sistema, a nuestro sistema. Y otras, bueno, el factor de necrosis tumoral, el factor de crecimiento transformante beta, que lo voy a mencionar en un ratito. Entonces estábamos en esta imagen, y nuestro ambiente, los linfocitos T helper van a diferenciar, seguimos, dependiendo de la citoquina que esté actuando, y estas citoquinas
estas interleuquinas que se secretan, van a depender de los linfocitos B y macrófagos que las secretan, y también de la célula presentadora de antígeno que va a ir a activar, a presentarle el antígeno al linfocito T y va a producir su activación y la expansión clonal y su especificación, ¿ya? Y a nivel periférico, entonces, cuando hay una predominancia interleuquina 12, obviamente también hay que entender que hay otras interleuquinas jugando un rol también, va a haber una diferenciación hacia T-helper1. El T-helper1 es un linfocito T-helper que es bastante proinflamatorio, ya secreta interferón gamma, factor de necrosis tumoral, que son citoquinas proinflamatorias. Cuando hay interleuquina 4 predominando, va a tender la diferenciación hacia T-helper2. Y los T-helper2 secretan interleuquina 4, 5, 6, pero también tienen un rol bastante importante en la secreción de IgE, que tiene que ver con las reacciones de hipersensibilidad. Y finalmente, si hay una predominancia de interleuquina 6 y del factor de crecimiento transformante beta, va a tender la diferenciación hacia los T-helper 17. El T-helper 17 es un linfocito T que es sumamente proinflamatoria y esa es su principal función. Ok. Y por otro lado tenemos los linfocitos T reguladores, que la función de los linfocitos T reguladores es, en el fondo, inhibir a las células efectoras y presentadoras de antígena, por lo tanto, evitando una reacción de hipersensibilidad y sobre todo reacciones de autoinmunidad, y promueven que haya tolerancia a largo plazo y que, lo que les decía antes, que nuestro cuerpo no nos ataque a nuestras propias células. Se habla de dos tipos de linfocitos T reguladores, los linfocitos T reguladores naturales, que son los que se forman, que derivan en el timo, se generan en el timo, y que son activados en la periferia a través de interleuquinas o antígenos. Y por otro lado, en la periferia tenemos los linfocitos T reguladores inducidos, que son, su precursor son a partir de linfocitos TCD4 o CD8, y que en el fondo van a activarse en respuesta también a este ambiente local de citoquinas que hablamos. Y lo que es la principal interleuquina que secretan los linfocitos T reguladores es la interleuquina 10. Y la interleuquina 10 lo que hace es suprimir la proliferación y la producción de citoquinas desde los linfocitos T efectores que son autorreactivos. Otra cosa importante que me gustaría mencionar es que el principal marcador, cuando uno va a buscar en el fondo molecularmente identificarlo, es el FOXP3. El FOXP3 es un factor inhibidor de la transcripción y lo que hace es que inhibe la proliferación de linfocitos T-helper1 y T-helper2, y esto permite, dentro de la función de los linfocitos T reguladores, en el fondo es autolimitar la respuesta inflamatoria y también limitar que se produzcan linfocitos autorreactivos. Ahora, en cuanto a los linfocitos B, ¿cierto? Es el linfocito que es el protagonista de la inmunidad humoral, y me gustaría mostrarles este dibujo que muestra en el fondo el proceso de maduración que tiene el linfocito desde que se forma en la médula ósea a partir de una célula madre, desde su estadio pre-B, va madurando y hasta salir a la periferia, y como sale como un linfocito B maduro, pero naive, que nunca ha sido expuesto a un antígeno, y una vez activado, se va a formar, por un lado, una célula plasmática de corta vida, que va a servir en el fondo para la infección, ir a atacar la infección actual, y por otro lado se va a formar un linfocito B de memoria, que finalmente va a formar la célula plasmática, y la célula plasmática es aquella que es capaz de secretar los anticuerpos. Esto de acá abajo se los muestro porque tiene importancia para quienes ven, sobre todo pacientes con esclerosis múltiple, etcétera, que usamos algunos tratamientos que actúan a este nivel. Entonces, si se fijan, los CD19, el marcador CD19, está presente desde el estadio pre-B hasta plasmablasto tardío.
la célula plasmática no tiene CD19, por lo tanto, si pedimos recuento de CD19, no va a estar contando las células plasmáticas. El CD20 está desde que el linfocito B es inmaduro hasta el plasmablasto tardío, por lo tanto, la célula plasmática y el linfocito pre-B no tienen ese marcador. Por lo tanto, cuando usamos rituximab o ocrelizumab, tenemos que tener en consideración de que estamos respetando en el fondo esta célula y que el paciente va a tener una inmunosupresión parcial de linfocitos B en ese sentido. Y lo mismo con el CD52, que es el target, ¿cierto?, del alemtuzumab, que también respeta las formas inmaduras y las células plasmáticas. Y los linfocitos B cumplen principalmente 4 funciones. Una, la que ya les he mencionado, que es la secreción de anticuerpos, y los anticuerpos van a ir a rodear al patógeno y van a producir en el fondo la citotoxicidad mediada por células, y que a través de la opsonización estas células van a ir a fagocitar a este organismo, y también produce, gatilla en el fondo la acción mediada por complemento. Después, otra función que tiene y que hay que tener en cuenta es que el linfocito B sirve como célula presentadora de antígenos para el linfocito T, y de esta manera lo activa. Por lo tanto, también cuando estamos con una terapia que suprime los linfocitos B, tenemos que tener en consideración que no es la única célula que se va a alterar, sino que vamos a estar alterando toda la homeostasis inmunológica que tiene la persona. Tiene una función secretora de interleuquina, y por último tiene la capacidad de formar estas estructuras linfoides terciarias que se habla, o estos centros germinales ectópicos a nivel meningio, y que tienen un rol importante en la fisiopatología, sobre todo en las formas progresivas de la esclerosis múltiple. Y bueno, las células dendríticas, que ya les he mencionado, es nuestra célula presentadora de antígenos profesional, en el fondo es la orquestora de la respuesta inmune, está en prácticamente todos los tejidos periféricos, en los órganos linfoides y en la sangre, y es la que va a ir a presentarle el antígeno a los linfocitos T, y a partir de eso se va a gatillar la inmunidad mediada por células por esa vía. Y los natural killers, que son linfocitos, pero que son derivados de la médula ósea, tienen una acción en la respuesta innata, y van a ir a atacar a células que están infectadas por microbios, y tiene un rol también en la activación de fagocitos mediante la liberación de interferón gamma. Ahora, cortito, en el sistema nervioso central, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos la microglia, ¿cierto?, que es la principal célula inmune residente en el sistema nervioso central, que hace este rol como de macrófago. Tiene un rol de inmunidad innata, y están en constante vigilancia. Se activa por citoquinas, trombina, interferón gamma, y regenera una respuesta inmune innata a través de los Toll-like receptors, que son receptores, uno de los tantos que hay, que reconocen patrones son receptores de reconocimiento de patógenos, y al activarse van a producir una producción local de citoquina. Entonces, otra de las funciones que cumple la microglia es que tiene la capacidad de, mediante la expresión de moléculas de histocompatibilidad y Fas ligando, tienen la capacidad de inducir apoptosis del linfocito T. Y esto es importante porque tiene la capacidad en el fondo de autolimitar esta respuesta inflamatoria, ¿ya? Así que, por un lado, gatilla una respuesta inflamatoria, pero por otro lado también tiene un rol en limitarla. Y los astrocitos, que es la principal célula glial del sistema nervioso central, tiene un rol súper importante en la homeostasis de este microambiente, y también en la recuperación post-injuria que hay a nivel del sistema nervioso central. Y las funciones a nivel del sistema inmune es que, bueno, también expresan Toll-like receptors, por lo tanto tienen función de reconocimiento de patógenos,
expresan moléculas de histocompatibilidad, por lo tanto también tienen la capacidad de activar linfocitos TCD4 y CD8. Y también, por un lado, promueve mecanismos de reparación del sistema nervioso central, pero los impide al también ser activadora de respuesta inmune. Entonces, lo importante de esto es que tiene que haber un equilibrio, un balance, una homeostasis, y en condiciones fisiológicas se logra montar una respuesta inflamatoria satisfactoria y que después el paciente logra recuperación y regeneración de su tejido en distinta medida, pero ese es el rol. Y el oligodendrocito, que es la célula formadora de mielina, no expresan moléculas de histocompatibilidad, por lo tanto no son susceptibles de ser atacadas directamente por los linfocitos, pero sí sabemos que son vulnerables al ataque por anticuerpos y complementos. Y la célula precursora del oligodendrocito es una célula muy susceptible a injuria por estrés metabólico. Y eso es importante también en procesos fisiopatológicos de algunas enfermedades, como es la esclerosis múltiple también. Y bueno, la neurona, que uno pensaría que quizás no tiene un rol muy importante en la inmunidad, la verdad es que sí cumple rol. Tiene un rol, tienen cierto nivel de capacidad regulatoria de la actividad del linfocito T, y liberan factores solubles que disminuyen la activación de la microglía y el linfocito T. Por lo tanto, también tiene un rol en la autolimitación de la respuesta inflamatoria.